El frío de la noche se colaba por las rendijas del cartón, un compañero silencioso y constante en la vida de Isabela. No era un frío punzante, de esos que duelen hasta los huesos, sino uno insidioso que se instalaba lentamente, adormeciendo los sentidos y haciendo que cada movimiento fuera un esfuerzo, en el rincón más discreto de aquel callejón olvidado. Bajo la sombra imponente de un rascacielos indiferente, Isabela se acurrucaba junto a sus dos pequeños tesoros, Leo y Sofía. Sus respiraciones suaves y acompasadas eran el único consuelo en la vasta y desoladora soledad de la metrópoli que dormía, o al menos una parte de ella. Los gemelos, de apenas 6 años, eran la única razón por la que Isabela seguía adelante. Sus rostros infantiles, iluminados apenas por el parpadeo lejano de un semáforo, eran la personificación de su lucha diaria, de su resiliencia inquebrantable. Isabela los cubrió con la manta raída, que había sido su única posesión de valor durante años, una tela descolorida y gastada, pero que guardaba el calor de incontables noches compartidas. Sus manos, ásperas y enrojecidas por el viento helado y el incesante trabajo ocasional de recolectar cartones y botellas, se posaron delicadamente sobre las frentes de sus hijos, comprobando su temperatura con la ansiedad silenciosa de una madre que no tiene margen para el error. No había platos tintineando, ni conversaciones animadas, ni el murmullo de un televisor de fondo. El único sonido era el eco distante del tráfico, la respiración errática de la ciudad. Ella comía en silencio, un trozo de pan duro que había conseguido en una panadería a punto de cerrar. Su sabor insípido y su textura ruda eran un lujo que no podía permitirse desperdiciar. Cada bocado era masticado con una lentitud casi ritual, como si quisiera extraer hasta la última gota de energía de aquel humilde alimento. Sus ojos, antes vibrantes y llenos de vida, ahora cargaban el peso de un cansancio crónico, un velo de melancolía que rara vez se disipaba. Sin embargo, cuando su mirada se posaba en Leo y Sofía, una chispa, apenas visible, encendía un faro de infinita ternura. La forma en que sus pestañas, largas y rizadas, se agitaban con cada sueño, la manera en que sus pequeños cuerpos se ajustaban al suyo, buscaban su calor, era el motor que la impulsaba a enfrentar un nuevo amanecer. A su alrededor, el mundo se movía con una prisa ajena. Los taxis pasaban zumbando. Las luces de los edificios de oficinas brillaban como constelaciones distantes, y en las calles principales, la vida nocturna de la ciudad vibraba con una energía que Isabela apenas recordaba. Ella era una sombra en ese lienzo vibrante, una nota disonante en la sinfonía del progreso, pero en su refugio improvisado, con el olor a humedad y a asfalto frío, y el tenue aroma de los sueños infantiles, ella encontraba una paz precaria. Era la paz de la supervivencia, la calma antes de que cualquier pequeña perturbación pudiera desatar una tormenta. El alba llegó como siempre, con un halo gris que se arrastraba perezosamente por el cielo, tiñendo los edificios de un color metálico. Los primeros rayos de sol, aunque aún débiles, trajeron consigo la promesa de un nuevo día de búsqueda y lucha. Isabela se despertó antes que sus hijos, como era su costumbre. Estirar sus músculos doloridos era una rutina diaria, un recordatorio constante de las exigencias físicas de su existencia. Con cuidado de no despertarlos, se levantó, su silueta delgada y frágil contrastando con la imponente arquitectura a su alrededor. La mañana transcurrió como muchas otras,
Después de un rápido y frío desayuno, otro pedazo de pan y un poco de agua, Isabela y los gemelos comenzaron su ronda habitual. Sus pequeños pies seguían los pasos de su madre con una obediencia instintiva, entrenados en el arte de la supervivencia en las calles. Buscaban cartones y botellas por los contenedores, las sobras de una sociedad que desechaba más de lo que consumía. Cada hallazgo era una pequeña victoria, un peso incremental en el carro de la compra que empujaba, su única herramienta de trabajo. El sonido del metal chirriando sobre el asfalto era la banda sonora de su día. Isabela conocía los mejores puntos, las rutas más fructíferas, los horarios en los que las tiendas desechaban su embalaje. Era un baile silencioso y agotador con la ciudad, una coreografía de la necesidad. Los niños, acostumbrados a la rutina, a veces competían por ver quién encontraba más botellas, convirtiendo la dura realidad en un juego fugaz. Sus risas infantiles, raras pero preciosas, eran los momentos en que el mundo de Isabela se iluminaba. Cerca del mediodía, el sol ya más alto, el calor comenzaba a apretar. Caminaban por una calle bulliciosa, flanqueada por tiendas de lujo y cafés con terrazas llenas de gente. El contraste era brutal. La gente pasaba a su lado, indiferente, perdida en sus propios mundos de compras y conversaciones intrascendentes. Isabela mantenía la vista baja, su rostro oculto tras unos mechones de cabello rebelde, una estrategia de supervivencia para evitar miradas de lástima o, peor aún, de desprecio. De repente, el estruendo de un impacto y el tintineo de algo que se rompía. Una anciana, cargada con varias bolsas de compras, había tropezado en el bordillo de la acera. Las frutas rodaron por el suelo. Una botella de leche se rompió y una bolsa de tela de un color brillante se esparció, revelando una maraña de ovillos de lana y agujas de tejer. La anciana, con un gemido de dolor, intentaba torpemente recoger sus pertenencias, su cuerpo encorvado por la edad y el impacto. Los transeúntes, en su mayoría, la rodeaban, algunos con expresiones de lástima, otros con la impaciencia de quien no quiere ser molestado. Nadie se detuvo. Isabela, que pasaba por allí, vio la escena, sus músculos, tensos por el esfuerzo del día, le pedían seguir de largo, concentrarse en su propia supervivencia. El hambre le mordía el estómago y el agotamiento la acechaba, pero al ver la expresión de desesperación y vergüenza en el rostro de la anciana, algo dentro de ella se removió. Era un reflejo casi instintivo, una chispa de humanidad que se negaba a extinguirse a pesar de las adversidades. «Permítame ayudarla», dijo Isabela, su voz suave y un poco ronca por el poco uso, pero con una sinceridad innegable. Se arrodilló sin dudar, ignorando el fango y el vidrio roto en el suelo. Sus manos, que normalmente solo recolectaban basura, ahora se movían con delicadeza, recogiendo cada manzana magullada, cada naranja que había rodado lejos. Los gemelos, observando a su madre, también se agacharon, imitando su acción con sus pequeñas manos, recogiendo los ovillos de lana. La anciana la miró con sorpresa, sus ojos empañados por las lágrimas. «Oh, querida, no tenías por qué». «No es nada», respondió Isabela, con una sonrisa genuina que rara vez mostraba. La sonrisa le llegó a los ojos, fugazmente, iluminándolos con un brillo de bondad. «Nos alegra poder ayudar». Recogió los últimos ovillos de lana, los colocó cuidadosamente en la bolsa de tela y luego, con sorprendente fuerza para su delgadez, ayudó a la anciana a incorporarse. Sus dedos,
callosos y fuertes, brindaron un apoyo firme. La anciana se apoyó en Isabela por un momento, su aliento tembloroso. Gracias, de verdad, eres un ángel, dijo la anciana, intentando abrir su monedero. Por favor, déjame recompensarte. No es mucho, pero Isabela detuvo su mano con suavidad. No es necesario, de verdad. Solo me alegra que esté bien y que no se haya lastimado. La rechazó amablemente, con una dignidad que sorprendió a la anciana y a los pocos que se habían detenido a mirar. Había una renuencia genuina en su gesto, una pureza de intención que no buscaba recompensa. La anciana insistió un poco más, pero Isabela se mantuvo firme. Para ella, el simple acto de bondad era su propia recompensa. Mientras Isabela se inclinaba para tomar el mango de su carro de cartones, su manga, un poco rasgada y demasiado grande, se subió ligeramente. Por un instante, una pequeña cicatriz inusual en su muñeca izquierda quedó expuesta. Era apenas visible, un delicado trazo desdibujado que parecía la inicial A, o quizás un símbolo tribal estilizado, tan tenue que casi se confundía con la piel. Era una marca extraña, casi como si hubiera sido grabada hace mucho tiempo. Y el narrador omnisciente podría percibir que esa cicatriz, esa pequeña irregularidad, escondía una historia de un pasado complejo y quizás doloroso, un eco de una vida muy diferente a la actual. La anciana, al ver el gesto de rechazo y la cicatriz expuesta, notó un atisbo de algo en los ojos de Isabela, una profundidad que no correspondía a su aparente situación, una curiosidad fugaz, pero rápidamente se desvaneció, ahogada por la gratitud. Que Dios te bendiga, hija, dijo la anciana, su voz ronca de emoción. Isabela asintió, su sonrisa ya desvanecida, reemplazada por la familiar expresión de cansancio. Tomó las manos de sus hijos y reanudó su camino, el chirrido de las ruedas del carro rompiendo el breve silencio que había creado su acto de bondad. Los transeúntes reanudaron su prisa y la calle recuperó su ritmo habitual. Mientras caminaban, Isabela se permitió un momento para observar a sus hijos. Sofía, con su cabello oscuro y rizado, era una niña vivaz y curiosa, siempre haciendo preguntas sobre el mundo que los rodeaba. Leo, en cambio, era más tranquilo, más introspectivo. Sus ojos, los ojos de Leo, tenían un color ámbar muy particular, una tonalidad de miel profunda que parecía contener la sabiduría de las edades. Era un color que Isabela reconocía, un matiz que la transportaba a un pasado lejano y doloroso, a un hombre que había amado con todo su ser, a un recuerdo que creía haber enterrado bajo años de dolor y olvido. Cada vez que miraba los ojos de Leo, un nudo se formaba en su garganta, una punzada en su corazón. Era un recordatorio constante de lo que había perdido, de la felicidad que una vez tuvo y que le fue arrebatada de la manera más cruel. El día continuó, arrastrándose con la monotonía de siempre, recolectar, vender y buscar un lugar seguro para pasar la noche. La ciudad era un laberinto de oportunidades perdidas y peligros acechantes. Isabela se había vuelto experta en navegarlo, en encontrar esos pequeños oasis de tranquilidad, lejos de las miradas curiosas o amenazantes. Cada noche, antes de conciliar el sueño, mientras abrazaba a sus hijos, se preguntaba qué sería de ellos. Podría ofrecerles algún día una vida mejor, un techo, comida caliente, una escuela donde pudieran aprender y soñar. La respuesta siempre era la misma. No sabía, pero la esperanza, aunque diminuta como una brasa moribunda, se negaba a extinguirse por completo.
Esa cicatriz en su muñeca, la que parecía una A desdibujada, era más que una marca física, era un recordatorio silencioso de una promesa rota, de un amor perdido, de una traición que la había lanzado a este abismo. Y aunque no lo supiera, ese recuerdo, esos ojos ámbar de su hijo y la existencia misma de los gemelos estaban a punto de colisionar con un pasado que creía sellado, desatando una tormenta que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. La calma era, de hecho, solo la superficie de un océano de emociones y destinos entrelazados, a punto de ser agitado por el viento del reencuentro. Alejandro Vargas vivía en la cima de un imperio que él mismo había construido. Su nombre era sinónimo de éxito, innovación y una visión implacable en el mundo de la tecnología y los bienes raíces. Su mansión, una fortaleza de cristal y acero en las colinas más exclusivas de la ciudad. Era el epítome de su poder fría, imponente y, en el fondo, profundamente solitaria. Las noches de Alejandro se consumían entre informes financieros, llamadas de negocios transcontinentales y el silencio opresivo de un hogar demasiado grande para una sola persona. El eco de sus pasos resonaba en los vastos pasillos de mármol, un recordatorio constante de la ausencia de compañía genuina. Tenía todo el dinero del mundo, pero su alma, en lo más profundo, sentía el peso de un vacío que ni las fortunas ni el reconocimiento público podían llenar. En su estudio, un santuario de cuero oscuro y pantallas de alta definición, Alejandro solía terminar sus días. Esa noche, la luna se reflejaba en la vasta extensión de la ciudad que se extendía a sus pies, un mar de luces parpadeantes que, irónicamente, no le ofrecían consuelo. Un vaso de whisky añejo descansaba en su mano, los cubitos de hielo tintineando suavemente. El único sonido que rompía la quietud hacía zapping por los canales de noticias, buscando algo que lo distrajera del monótono zumbido de su propia existencia. Las noticias económicas, los análisis políticos, todo le resultaba insípido, predecible. De repente, un reportaje sobre la creciente población sin hogar captó su atención, no por un interés particular en el tema. Su fundación tenía programas de caridad, por supuesto, pero rara vez se involucraba personalmente, sino por la cruda realidad de las imágenes. La cámara se deslizaba por callejones oscuros, enfocando rostros cansados, miradas perdidas. El narrador hablaba de estadísticas, de crisis sociales, pero Alejandro solo veía la miseria humana, la desesperanza grabada en cada imagen. Y entonces sucedió una imagen fugaz, no más de un segundo, quizás dos. La cámara se detuvo brevemente en un rincón apartado de un callejón, mostrando la espalda de una mujer que abrazaba a dos niños pequeños. La mujer llevaba una bufanda que le cubría la mayor parte de la cara, y la imagen era borrosa debido a la poca luz y la prisa del camarógrafo. Pero algo en el ángulo de su cabeza, al proteger a los niños, la forma en que sus hombros se encorvaban con una familiaridad inquietante, o quizás un mechón de cabello oscuro que se escapaba de la bufanda. Era como si un rayo helado le hubiera atravesado el pecho. El vaso de whisky, que sostenía con mano firme, casi se le resbaló entre los dedos. El hielo chocó con fuerza contra el cristal. Su pulso, normalmente tan calmado como las aguas de un lago en calma, comenzó a acelerarse, golpeando con fuerza en sus sienes, un escalofrío inexplicable, gélido y penetrante. Le recorrió la columna vertebral. Su mente racional, entrenada para la lógica y la pragmática, gritó: «¡Imposible!». Ella estaba muerta.
La había llorado, la había enterrado, o al menos había aceptado su partida hace tantos años, pero su corazón, que creía inerte y sellado por el dolor del pasado, latía con una nueva y perturbadora mezcla de esperanza y miedo. Volvió a rebobinar el reportaje, una y otra vez. Congeló la imagen, la amplió hasta que los píxeles se hicieron evidentes, distorsionando aún más la figura. Se inclinó hacia la pantalla, sus ojos fijos en el perfil lateral de la mujer. No podía ser. La nariz, la barbilla, el contorno de la frente eran apenas perceptibles, pero la familiaridad lo golpeaba como una ola. Era su imaginación jugando con él, el agotamiento de la jornada. Pasó el resto de la noche en vela. La imagen se grabó a fuego en su mente. Cada vez que cerraba los ojos, la veía, esa silueta protectora, esos pequeños cuerpos acurrucados. La idea de que pudiera ser ella era descabellada, un fantasma del pasado que se negaba a desaparecer, pero la idea de que no fuera ella y de haber perdido la oportunidad de ayudar a alguien que necesitaba desesperadamente ayuda, una mujer con hijos, también le atormentaba. Al amanecer, con los ojos inyectados en sangre y la mente turbulenta, tomó una decisión. No podía ignorarlo. Tenía que saber, tenía que investigar. Conectó su tablet y comenzó a buscar el reportaje online. Encontró la cadena de televisión, el programa, la fecha. Envió un correo electrónico a su asistente personal más confiable, Elena, una mujer de unos 40 años, eficiente y discreta, con una lealtad inquebrantable. El mensaje era breve y directo. Localiza a la mujer de este reportaje. Necesito saber quién es y su situación. Discreción absoluta. Elena, acostumbrada a las extrañas peticiones de su jefe, respondió con un simple «entendido», pero Alejandro sabía que esto no era una petición normal. Sentía una urgencia, una desesperación que no había experimentado en años. Los días siguientes fueron una tortura. Alejandro se encontraba incapaz de concentrarse en sus habituales tareas. Las reuniones le parecían intrascendentes, los contratos irrelevantes. Su mente divagaba constantemente hacia el callejón oscuro, hacia la figura de la mujer. Elena le enviaba informes diarios, avances de la investigación. Había contactado con el equipo de producción del programa, con trabajadores sociales de la zona, con cámaras de seguridad de los alrededores. La búsqueda era metódica, implacable. Señor Vargas, hemos localizado la zona. Es un callejón detrás de la antigua fábrica de textiles, cerca del distrito comercial. Parece que varias familias sin hogar han estado refugiándose allí, informó Elena por teléfono un día. Alejandro sintió un nudo en el estómago. ¿Hay alguna descripción de ella? ¿Un nombre? No, señor. La persona a cargo del reportaje solo tomó unas pocas imágenes sin interactuar. Los vecinos de la zona han visto a una mujer con 2 niños, pero no tienen mucha información. Son muy reservados. La falta de información solo alimentó su obsesión. Decidió que no podía seguir esperando. Delegar no era suficiente. Tenía que ir él mismo. Una noche, se puso ropa sencilla y discreta, una gorra de béisbol y unas gafas oscuras. Quería pasar desapercibido, ser solo un rostro más en la multitud, no el multimillonario Alejandro Vargas. Condujo su coche, un modelo discreto, hasta las cercanías del callejón. El aire allí era diferente, pesado, cargado con el olor a humedad, basura y una melancolía que se le pegaba a la piel. Bajó la ventanilla
y el murmullo de la ciudad se transformó en un coro de ruidos más crudos, el claxon de un coche distante, el ladrido de un perro, el débil lamento de un niño. Estacionó a varias calles de distancia y comenzó a caminar. El callejón era aún más sombrío de lo que había imaginado. Montones de basura se apilaban en los rincones y la luz de las farolas apenas penetraba la oscuridad. El corazón le latía con fuerza en el pecho. ¿Y si era ella? ¿Cómo reaccionaría? ¿Cómo había llegado a esto? Las preguntas lo asaltaban, cada una más dolorosa que la anterior. A medida que se adentraba en el callejón, vio los improvisados refugios de cartón y lona. El silencio que Isabela tanto valoraba era roto por el murmullo de voces bajas, por el tosido ocasional. Había una precaria comunidad allí, un mundo oculto a la vista de la opulencia. Y entonces la vio. Ella estaba sentada, de espaldas a él, bajo una manta gastada, sus brazos rodeando a dos pequeños cuerpos dormidos. No había duda, el mismo mechón de cabello oscuro, la forma en que sus hombros se curvan, ese instinto maternal que lo conmovía hasta lo más profundo. Era Isabela, su Isabela, la mujer que había creído perdida para siempre, la que había intentado borrar de su memoria para no sentir el dolor insoportable de su supuesta traición y muerte. Sus piernas se sentían como gelatina. El aliento se le atascó en la garganta. Quiso gritar su nombre, correr hacia ella, abrazarla, pero no pudo. Se quedó petrificado, oculto en las sombras, observándola. El dolor, el arrepentimiento, el shock lo golpearon con una fuerza brutal, dejándolo sin aire. No solo estaba ella, viva, sino que tenía dos niños, dos pequeños, y al ver la forma en que el niño de ojos ámbar, Leo, se movió ligeramente, Alejandro sintió que su mundo, una vez tan ordenado y controlado, se desmoronaba por completo. Esos ojos, ese color, no podía ser una coincidencia. Su mente, que siempre había sido un bastión de la razón, se negó a aceptar lo que sus propios ojos le mostraban, pero su corazón ya lo sabía. Los niños eran suyos. El descubrimiento fue un golpe devastador. No era solo la sorpresa de encontrar a Isabela viva, sino la humillante y dolorosa verdad de que había estado viviendo en la calle, con con sus hijos, mientras él vivía en la opulencia, lamentando una pérdida que no era real, creyendo una mentira. La magnitud de su sufrimiento, de su supervivencia en la miseria, era un reproche silencioso, un espejo cruel de su propia ceguera y la traición que los había separado. Las lágrimas comenzaron a brotar, calientes y amargas, resbalando por sus mejillas. No le importaba quién lo viera. El multimillonario, el hombre de hierro, se había derrumbado. Permaneció allí durante lo que parecieron horas, observándola en silencio. El frío se le metía en los huesos, pero no lo sentía. Solo sentía el frío de la culpa, el ardiente dolor de la pérdida y la abrumadora necesidad de enmendarlo. La vida de Alejandro Vargas, el magnate exitoso, había llegado a un punto de no retorno. Ya no podía volver a su mansión, a sus reuniones, a su existencia vacía, como si nada hubiera pasado. La visión de Isabela, de Leo y Sofía, lo había marcado para siempre. Su mundo ahora giraba en torno a esta obsesión, desentrañar la verdad, encontrar a Isabela y, de alguna manera, reparar el daño irreparable. La búsqueda había comenzado y no se detendría hasta que cada pieza del rompecabezas estuviera en su lugar, sin importar cuán dolorosa fuera la imagen final. La noche en que Alejandro Vargas encontró a Isabela fue el parteaguas de su existencia. No durmió, no pudo.
La imagen de ella, acurrucada con sus hijos en el frío, lo atormentaba. La culpa lo carcomía. La impotencia lo asfixiaba. Se sentía como un hipócrita, un fraude, mientras él lamentaba una pérdida fabricada en la comodidad de su mansión. La mujer que una vez había sido el centro de su universo, la madre de sus hijos, vivía en la calle, luchando por cada respiro, por cada migaja. La herida en su alma, que había creído cicatrizada con el tiempo, se abrió de nuevo, sangrando una verdad más dolorosa que la anterior. La traición no había sido de ella, sino de alguien más, y él, en su dolor y ceguera, había sido una víctima silenciosa. Al amanecer, Alejandro envió a Elena una nueva orden. Esta vez, las instrucciones fueron más específicas, más personales. Necesito un seguimiento constante de ella, distancia, discreción, pero no la pierdas de vista. Y necesito todo lo que puedas encontrar sobre su vida en los últimos 6 años. Cada detalle. A Elena le sorprendió la intensidad de la voz de su jefe, la urgencia que teñía cada palabra. Nunca lo había visto tan perturbado. Los días siguientes, Alejandro se convirtió en una sombra. No podía acercarse a Isabela directamente. ¿Cómo explicarle su ausencia? ¿Cómo justificar su opulencia frente a su miseria? La vergüenza era un muro. Necesitaba entender. Necesitaba pruebas irrefutables de lo que había sucedido. Su instinto, el mismo que le había permitido construir su imperio, le decía que había algo oscuro detrás de la desaparición de Isabela. No era de extrañar que nunca hubiera encontrado su cuerpo, ni una prueba contundente de su muerte, solo un informe policial vago y la declaración de un supuesto testigo que afirmaba haberla visto subir a un taxi que luego se estrelló y no hubo supervivientes. Un accidente sin un cuerpo. Demasiado conveniente. Ahora que lo pensaba, empezó a visitarla, de lejos. La observaba desde su coche, desde cafeterías cercanas, con la gorra calada y las gafas de sol. La veía empujar el carro, a los niños siguiendo sus pasos. La veía interactuar con otros indigentes, siempre con una dignidad que lo conmovía hasta las entrañas. Un día, la vio rechazar el dinero de la anciana, un acto de pura bondad que contrastaba brutalmente con el mundo cínico en el que él se movía. Su Isabela, la misma alma pura que había amado. Fue durante una de esas mañanas de observación cuando presenció algo que le heló la sangre. Estaba estacionado a unas cuadras de distancia, bebiendo un café frío, cuando vio a Isabela y a los gemelos en un parque pequeño y descuidado. Sofía, la niña, de repente, se desplomó. Un grito ahogado de Isabela. Corrió hacia su hija, su rostro contraído por el pánico. Alejandro sintió que el corazón se le salía del pecho. Quiso correr, intervenir, pero se contuvo. Necesitaba ver cómo reaccionaba. Isabela, con Sofía en brazos, intentó despertarla. La niña estaba pálida, con la frente ardiendo. Isabela le tocó la frente. Supo de inmediato que era fiebre alta. El pánico se apoderó de ella. No tenía dinero para un médico, mucho menos para un hospital. Miró a su alrededor, desesperada. La gente del parque seguía con sus vidas, ajena a su tragedia. «Mamá, Sofía está caliente», murmuró Leo, sus grandes ojos ámbar, llenos de preocupación. Isabela abrazó a su hija con fuerza, su mente trabajando a 1000 por hora. Tenía que hacer algo, y lo que hizo fue una muestra de su desesperación y de una habilidad que Alejandro nunca le había conocido, o que al menos había olvidado. Se levantó, dejando a Leo sentado junto a su hermana,
y se acercó a un pequeño grupo de músicos callejeros que tocaban en un rincón del parque. Eran 2 hombres y una mujer con guitarras. Isabela se acercó tímidamente, sus manos apretadas. Habló con ellos en voz baja, con una urgencia que Alejandro, incluso desde la distancia, podía sentir. Al principio, los músicos la miraron con escepticismo, pero luego, algo en la voz de Isabela o en la desesperación de sus ojos, los convenció. Uno de ellos le tendió su guitarra. Alejandro observó, incrédulo, cómo Isabela tomaba la guitarra. Nunca la había visto tocar un instrumento. Con la vista fija en su hija, Isabela se sentó en un banco. Su postura era tensa al principio, pero luego, cuando sus dedos tocaron las cuerdas, una melodía suave y melancólica llenó el aire. Era una canción de cuna, pero tocada con una dulzura y una técnica sorprendentes. Su voz, que había sido solo un murmullo durante años, se alzó, clara y pura, entonando una letra llena de esperanza y dolor, una balada improvisada sobre el amor maternal y la resistencia. La gente en el parque empezó a detenerse. Las conversaciones cesaron. La música de Isabela era un bálsamo para el alma, una melodía que trascendía su apariencia desaliñada y su miseria. Las monedas comenzaron a caer en el estuche abierto de la guitarra, una pequeña fortuna para alguien que vivía al día. Isabela no apartaba la vista de Sofía, cantando para ella, para mantenerla a salvo, para darle un poco de su fuerza. La revelación de su talento era una muestra de su amor incondicional, de su capacidad de hacer cualquier cosa por sus hijos. Mientras Isabela cantaba, Elena, la asistente de Alejandro, hizo su aparición. Había estado siguiendo a Isabela de cerca, por orden de su jefe, manteniéndose siempre un paso atrás, observando, documentando. Vio la escena, la emergencia de Sofía, la desesperación de Isabela y el milagro de su voz y su guitarra. Elena, una mujer pragmática y lógica, se sintió profundamente conmovida. No solo estaba confirmando la identidad de Isabela, sino también el corazón inquebrantable de la mujer. Se acercó discretamente, dejó algunas monedas en el estuche y tomó fotos y videos con su teléfono, como parte de su informe detallado para Alejandro. Alejandro, por su parte, observaba con los ojos empañados. Recordaba ahora las noches en que Isabela le cantaba canciones de cuna, melodías de amor, pero nunca con una guitarra, nunca con esa intensidad. Ella siempre había sido una artista, pero había abandonado su pasión por él, por la vida que habían construido. El dolor de esa revelación se sumó al remordimiento. Ella lo había sacrificado todo, y él no había estado allí para protegerla. Minutos después, la fiebre de Sofía parecía ceder un poco. Las monedas en el estuche eran suficientes para tomar un taxi y llevarla a una clínica de caridad. Isabela agradeció a los músicos y a la gente con lágrimas en los ojos. Su voz, un murmullo de gratitud. Se llevó a Sofía y a Leo, desapareciendo en el bullicio de la ciudad. Esa misma tarde, Elena se reunió con Alejandro, no por videollamada, sino en persona. La seriedad de la situación lo exigía. Se sentaron en el estudio de Alejandro, el mismo lugar donde él había visto la imagen por primera vez. Elena le mostró las fotos, los videos, la voz de Isabela llenando el parque, sus ojos fijos en su hija. Es ella, señor, sin duda alguna, Isabela Castillo, y los niños, por la edad y por el parecido con usted, no hay duda de que son sus hijos, dijo Elena, su voz suave, casi compasiva. Alejandro no necesitaba la confirmación,
Lo sabía, lo había sentido en cada fibra de su ser. Pero el informe de Elena no terminaba allí. Había pasado días y noches investigando el pasado, la supuesta muerte de Isabela. Lo que descubrió fue un pozo de podredumbre. La historia oficial de su muerte, señor, es una farsa. No hubo un accidente de taxi. La policía nunca encontró el vehículo ni a los supuestos ocupantes. El informe se basó en el testimonio de un único testigo ocular, un tal Raúl Méndez, que casualmente desapareció poco después. Mis investigaciones me llevaron a un hombre, un antiguo detective privado, que estuvo involucrado en el caso, pero fue despedido por irregularidades. Finalmente, lo encontré. Me costó mucho, pero conseguí que hablara. Elena hizo una pausa, sus ojos fijos en Alejandro, el peso de la revelación colgando en el aire. El detective confirmó que el caso fue un encubrimiento. La muerte de Isabela fue falsificada. Alejandro sintió un frío glacial. ¿Quién haría algo así? Elena encendió la pantalla grande de la sala, proyectó una serie de documentos, transacciones bancarias, correos electrónicos encriptados, grabaciones de llamadas telefónicas. El nombre que apareció en pantalla hizo que la sangre de Alejandro se helara. Marcos Valdés. Marcos era el antiguo socio de Alejandro, el hombre en quien había confiado ciegamente durante años, el amigo de la infancia que había compartido con él sueños y ambiciones. Se conocían desde la universidad, habían construido el imperio Vargas juntos, codo con codo, o al menos eso creía Alejandro. Marcos había sido su mano derecha, su confidente, su hermano de armas, pero los documentos no mentían. Se mostraban transferencias de grandes sumas de dinero a la cuenta de Raúl Méndez, el falso testigo, correos electrónicos interceptados donde Marcos daba instrucciones precisas para la falsificación del informe policial y la desaparición de Isabela. Un plan meticuloso, orquestado con una frialdad calculada, para manipular a Alejandro y tomar control de una parte significativa de sus negocios, aprovechando su estado de vulnerabilidad tras la muerte de Isabela. Marcos se benefició enormemente de su viudez, señor, continuó Elena, su voz dura. Consolidó su posición en la junta directiva, adquirió participaciones clave a precios irrisorios y manipuló inversiones que usted nunca habría aprobado. Creó una red de contactos leales a él dentro de su propia empresa, esperando el momento adecuado para un golpe final. El aire se volvió denso, irrespirable. Alejandro se levantó, caminando por la habitación como un león enjaulado. Traición, engaño, manipulación, y todo esto mientras Isabela, la madre de sus hijos, sufría en la calle. Marcos, ese bastardo sonriente, el que siempre había estado a su lado, el que le había ofrecido consuelo en su momento de mayor dolor, quiere decirme que este tiempo, mientras yo creía que estaba de luto por mi esposa, Marcos me ha estado robando y la ha estado manteniendo lejos de mí, con mis propios hijos, dijo Alejandro, su voz un rugido contenido. Su rostro estaba descompuesto por la ira y el dolor. Parece que sí, señor, y hay más. Mis fuentes indican que Marcos se enteró de nuestra investigación, ha empezado a mover hilos, ha contactado con varios medios de comunicación y está preparando una campaña de desprestigio contra Isabela. Planean pintarla como una cazafortunas que vuelve de la nada, una mujer sin escrúpulos que intenta aprovecharse de usted y de su fortuna. Usará el hecho de que ella apareció
convenientemente con 2 niños para alimentar el rumor de que es una estafadora. La noticia golpeó a Alejandro con la fuerza de un puñetazo. No solo había sido traicionado y despojado, sino que ahora Marcos planeaba destruir a Isabela, humillarla públicamente, asegurar que nadie creyera su historia y que nunca pudiera reclamar su lugar y, por extensión, que sus hijos no tuvieran un futuro. La venganza de Marcos era fría y metódica, una serpiente venenosa que atacaba desde la oscuridad. La furia de Alejandro fue incontenible, pero no era una furia descontrolada, era una furia fría, calculada, nacida de la profunda injusticia y el dolor. Marcos había cruzado una línea, había dañado a la única mujer que había amado y a sus hijos. Encuentra a ese Raúl Méndez, vivo o muerto. Necesitamos su testimonio y necesito pruebas, pruebas irrefutables de cada una de las mentiras de Marcos, cada transacción, cada correo, cada llamada. Quiero que lo despojen de todo, Elena, de cada céntimo que me robó, de cada pedazo de dignidad, y que pague por cada día de sufrimiento que Isabela y mis hijos han pasado. Elena asintió, su rostro serio. Se hará, señor, pero Marcos es un hombre peligroso y ya está en movimiento. Ha programado una conferencia de prensa para el próximo viernes, en la que planea revelar información explosiva sobre su fundación y sobre usted. Es un ataque personal. Probablemente intentará usar el caso de Isabela para desacreditarlo por completo. El tiempo, siempre el tiempo. Marcos estaba actuando rápido. La carrera estaba en marcha. La confrontación, inevitable. Alejandro había vivido en un mundo de sombras y engaños durante años, creyendo una mentira. Ahora, la verdad había sido desvelada, y con ella una sed de justicia que lo impulsaría a luchar con todo lo que tenía para recuperar lo que le había sido arrebatado y para proteger a la familia que apenas acababa de reencontrar. La batalla estaba a punto de comenzar, y Alejandro Vargas, el multimillonario que lloró en un callejón, estaba listo para la guerra. La noticia de la inminente conferencia de prensa de Marcos Valdés flotaba en el aire como una densa neblina, presagio de la tormenta que se avecinaba. Alejandro y Elena trabajaban sin descanso, sumidos en una carrera contra el tiempo. Los días se fusionaban en una vorágine de llamadas, reuniones y búsquedas implacables. El estudio de Alejandro, antes un templo de la soledad, se había transformado en un centro de comando, con Elena moviéndose con la precisión de una máquina, organizando la estrategia, contactando a sus fuentes. Hemos localizado a Raúl Méndez, señor, informó Elena una mañana, su voz tensa pero con un atisbo de victoria. Está escondido en un pequeño pueblo costero, viviendo bajo un nombre falso. Ha estado recibiendo pagos regulares de una cuenta offshore, la misma cuenta que hemos vinculado a Marcos. Bien, consíguete un equipo discreto. Quien sea que vaya, tiene que traerlo, vivo, si es posible. Necesitamos su testimonio, un testimonio que no deje lugar a dudas, ordenó Alejandro, sus ojos fijos en la pantalla que mostraba una foto borrosa de Méndez. El hombre, antes un peón en el juego de Marcos, ahora era la clave para desentrañar la verdad. Mientras tanto, Marcos Valdés se movía con la confianza de un depredador que huele la sangre. Había sentido el cambio en el aire, la intensificación de la investigación de Alejandro, la reaparición de Isabela, aunque aún no pública.
Era una amenaza latente a su castillo de mentiras. Decidió atacar primero, y hacerlo en el lugar donde el impacto sería mayor el corazón de la reputación de Alejandro. Marcos había programado su conferencia de prensa para el viernes por la mañana. El lugar elegido era el Salón de Eventos Esmeralda, uno de los más prestigiosos de la ciudad, un sitio que Alejandro había usado innumerables veces para sus propios anuncios de negocios y filantropía. Era un campo de batalla simbólico, un lugar que Alejandro consideraba su territorio, y Marcos quería profanarlo con sus mentiras. La prensa había sido convocada con promesas de revelaciones explosivas sobre la Fundación Vargas y supuestas prácticas éticas dudosas del propio Alejandro. Por supuesto, el plato fuerte sería la extraña reaparición de Isabela. Los rumores comenzaron a circular como un virus. Los medios, ávidos de escándalo, comenzaron a especular. La esposa muerta del multimillonario Vargas está viva y busca un retorno. Hay un complot para defraudar al magnate Marcos a través de sus contactos. En la prensa amarilla tejió una narrativa que presentaba a Isabela como una oportunista sin escrúpulos, una cazafortunas que había fingido su muerte para luego regresar con 2 hijos, cuya paternidad sería convenientemente cuestionada para extorsionar a Alejandro. La malicia y la calumnia se esparcieron como fuego. Isabela, ajena al entramado de intrigas, sentía el peso de las miradas en la calle. Algunas eran de lástima, otras de curiosidad. Los rumores, distorsionados y magnificados, habían llegado a los rincones más humildes de la ciudad. La gente hablaba de ella con desconfianza, con murmullos, incluso en su comunidad de indigentes. Algunos la miraban con sospecha. La humillación era lenta y dolorosa. Se sentía expuesta, vulnerable. El miedo por sus hijos era un puñal constante en su corazón. Alejandro, por su parte, sentía la impotencia. Quería correr hacia Isabela, sacarla de las calles, protegerla de las miradas y los rumores, pero sabía que no podía. Su aparición repentina y la verdad sobre su pasado la harían aún más vulnerable. Tenía que luchar esta batalla en su terreno, con las armas de la verdad y la justicia, y el tiempo se agotaba. Señor, el equipo ya está en camino para traer a Méndez, pero el viernes es mañana. Necesitamos un plan B, dijo Elena, la tensión palpable en su voz. No hay plan B. Méndez es nuestra mejor opción. Su testimonio desmantelará todo. Si no lo conseguimos, tendremos que ir con lo que tenemos: los documentos, los audios, los testimonios del detective. Pero la palabra de un hombre que se beneficia de la caída de Marcos no tendrá el mismo peso que el testimonio del hombre que lo ayudó a falsificar la muerte de Isabella, replicó Alejandro. Su rostro, antes impecable, ahora mostraba signos de agotamiento, ojeras profundas, una barba incipiente. La noche antes de la conferencia, Alejandro no pudo dormir. Se paseó por su estudio, la mente en un torbellino. Marcos había jugado con su vida, con su amor, con el destino de su familia. La humillación pública, la destrucción de la reputación de Isabela, no podía permitirlo. Revisó una y otra vez los documentos. Las pruebas que Elena había recopilado eran sólidas, pero necesitaban un golpe de gracia, una prueba innegable que demoliera la credibilidad de Marcos por completo. A las 3 de la mañana, recibió una llamada de Elena. Su voz sonaba aliviada, pero cansada. Lo tenemos, señor. Raúl Méndez. Está en camino. Estará aquí al amanecer. Está asustado,
pero dispuesto a hablar. Le hemos garantizado protección. Un suspiro de alivio se escapó de los labios de Alejandro. Una pieza crucial del rompecabezas estaba a punto de caer en su lugar, pero la tarea no era sencilla. Marcos había tejido una red de engaños, y desentrañarla requeriría de cada gramo de su astucia y determinación. El viernes por la mañana, el Salón Esmeralda estaba lleno. Los periodistas se arremolinaban, cámaras flash disparando, grabadoras en mano. Los focos brillaban intensamente, creando un calor sofocante. Marcos Valdés, impecable, en un traje de 3 piezas, subió al estrado, una sonrisa calculada dibujada en sus labios. Parecía el hombre más confiado del mundo. Un lobo disfrazado de cordero. Distinguidos colegas de la prensa, gracias por venir, comenzó Marcos, su voz grave y resonante, ensayada para la ocasión. Los he convocado hoy para abordar una serie de graves irregularidades que han estado ocurriendo en la Fundación Vargas y que lamentablemente involucran a su director, el señor Alejandro Vargas. Comenzó su discurso, un monólogo cuidadosamente preparado de insinuaciones, verdades a medias y mentiras descaradas. Habló de desvío de fondos, de decisiones de inversión cuestionables y de negligencia en la gestión. La multitud de periodistas garabateaba notas furiosamente. Los medios ya estaban publicando los titulares en tiempo real, antes de que Alejandro tuviera la oportunidad de defenderse. Y luego llegó el momento culminante de su ataque. Pero lo más perturbador, continuó Marcos, bajando la voz para crear un efecto dramático, es una situación personal que ha surgido y que tiene ramificaciones directas en la integridad del señor Vargas y, me atrevería a decir, en la moralidad de nuestra sociedad. Hablamos de la supuesta reaparición de la señora Isabela Castillo, la que creímos su difunta esposa. Las cámaras se giraron. El murmullo de la multitud aumentó. Marcos sonrió con suficiencia. Nos han llegado rumores y lamentablemente pruebas de que esta mujer, que se hace pasar por la señora Castillo, ha estado viviendo en la indigencia con 2 niños que convenientemente tienen una edad que podría sugerir una conexión con el señor Vargas. Mi equipo ha investigado y puedo decirles que hay serias dudas sobre la verdadera identidad de esta mujer y más aún sobre la paternidad de esos niños. Creemos que es un intento, una elaborada estafa para extorsionar al señor Vargas, aprovechándose de su fortuna y de su vulnerable estado emocional. Proyectó en la pantalla grande unas fotos borrosas de Isabela en la calle, el carro de cartones, los niños acurrucados. Las imágenes habían sido manipuladas para hacerla parecer desaliñada, casi siniestra. Los periodistas se alborotaron. El drama era todo lo que necesitaban. Mientras Marcos desataba su calumnia, Alejandro se encontraba en la trastienda del salón, junto a Elena y un hombre de aspecto nervioso, pero decidido, Raúl Méndez. El hombre, demacrado y con el miedo aún en los ojos, acababa de terminar de contar su historia, corroborando cada detalle de la traición de Marcos. Había estado viviendo en el infierno, atormentado por la culpa y el miedo a Marcos. Ahora, con la protección de Alejandro, estaba listo para hablar. El plan de Marcos es simple, susurró Elena, dañar la credibilidad de Isabela y, por extensión, la suya, hacer que parezca que ella es una estafadora y usted un tonto engañado. Si ella se presenta, no le creerán. Necesitamos una irrupción dramática. Señor,
El momento. Tenía que ser ahora. Alejandro respiró hondo, la adrenalina corriendo por sus venas. Miró a Elena, luego a Méndez. «Estamos listos», dijo, su voz resonando con una determinación férrea. Marcos estaba a punto de presentar un documento falso, supuestamente firmado por Isabela, confesando la estafa. Y aquí, caballeros, tenemos la prueba irrefutable. Justo en ese instante, las puertas principales del salón se abrieron de golpe. Todos los ojos se giraron. Alejandro Vargas entró, no como el magnate impecable, sino con la determinación de un guerrero. Detrás de él, Elena, y a su lado, visiblemente asustado pero firme, Raúl Méndez. El salón quedó en un silencio sepulcral. Los focos giraron, cegando a Alejandro por un momento. Marcos palideció. Su sonrisa calculada se desvaneció, reemplazada por una expresión de puro terror. No esperaba esto. No esperaba a Méndez. Marcos. La voz de Alejandro, aunque serena, cortó el aire como un cuchillo. Has contado una historia muy interesante, pero te has olvidado de un pequeño detalle. La verdad. La presión era inmensa. Todos los ojos estaban puestos en él. El tiempo se había detenido. Era el momento, el desafío final. Alejandro Vargas, el multimillonario que lloró en un callejón, estaba a punto de enfrentarse a su pasado, a su traidor y a la sociedad que había creído sus mentiras. La vindicación de Isabela, la protección de sus hijos y la recuperación de su propio honor dependían de los próximos minutos. El silencio en el salón Esmeralda era tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. La entrada de Alejandro, acompañado por Elena y el tembloroso Raúl Méndez, había detenido el tiempo. Los destellos de las cámaras se habían congelado. Las grabadoras de voz parecían contener la respiración. Todos los ojos, antes fijos en Marcos Valdés, ahora estaban clavados en Alejandro Vargas, el hombre que, minutos antes, había sido el objetivo de una calumnia sin precedentes. Marcos Valdés, el depredador implacable, había palidecido. Su sonrisa calculada se había desvanecido, reemplazada por una expresión de puro terror. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora mostraban un miedo crudo y visceral. Sabía que la presencia de Méndez significaba el fin de su elaborada farsa. Había subestimado a Alejandro. Había creído que su dolor y su culpa lo mantendrían ciego para siempre. Marcos, la voz de Alejandro, aunque serena, cortó el aire como un cuchillo, llena de una autoridad que pocos habían escuchado antes. Has contado una historia muy interesante, pero te has olvidado de un pequeño detalle. La verdad. Dio un paso al frente, su mirada fija en Marcos, sin parpadear. El aire en la sala se volvió aún más tenso. Los periodistas, que un momento antes esperaban un escándalo, ahora sentían el magnetismo de un drama de proporciones épicas. Durante años, comenzó Alejandro, su voz resonando con una mezcla de dolor contenido y fría determinación. He vivido una mentira que tú, Marcos, mi supuesto amigo, orquestaste con una crueldad inimaginable. Creí que mi esposa, Isabela Castillo, había muerto en un trágico accidente. La lloré, la busqué, la creí perdida para siempre. Hizo una pausa, su voz apenas un susurro cargado de emoción. Mientras tanto, ella no estaba muerta, estaba viva, y no solo eso, estaba sobreviviendo en la calle, con nuestros hijos. Un murmullo de asombro recorrió la sala.
sus hijos. ¿La audiencia no había anticipado esa revelación? Las cámaras se movieron frenéticamente, intentando captar cada expresión en el rostro de Alejandro. Y tú, Marcos, no solo me robaste a mi familia, sino que te aprovechaste de mi dolor para robarme también mi empresa, para manipular mi vida. Te aprovechaste de la vulnerabilidad de una mujer que había perdido todo, para desacreditarla, y una vez más, intentar borrarla de la existencia. Luego, Alejandro giró hacia Raúl Méndez. Este hombre, dijo, colocando una mano firme en el hombro tembloroso de Méndez, es Raúl Méndez, el hombre que Marcos Valdés pagó para falsificar el informe policial sobre la supuesta muerte de Isabela, el hombre que fue forzado a ser parte de tu engaño, Marcos, y que ha vivido en el infierno desde entonces. Raúl Méndez, con el rostro pálido y los ojos llenos de miedo, pero con una renovada determinación, dio un paso adelante. Su voz, al principio, un susurro, se fue haciendo más fuerte a medida que las palabras brotaban de su garganta, liberándolo del peso de años de culpa. Lo hice por miedo. Marcos me amenazó a mi familia. Me dijo que si no lo hacía, él se encargaría de que yo y los míos desapareciéramos. Falsifiqué el informe, inventé el accidente de taxi, me aseguré de que no hubiera rastro de Isabela, recibí dinero. Sí, pero nunca tuve paz. Él me hizo un monstruo. Las palabras de Méndez cayeron como bombas en la sala. Los periodistas, atónitos, apenas podían creer lo que escuchaban. Marcos, que había intentado interrumpir, se quedó sin palabras, su rostro contorsionado por la ira y el pánico. La sangre le había abandonado el rostro por completo. Y no es solo el testimonio de Raúl, continuó Alejandro, mientras Elena proyectaba en la pantalla gigante una maraña de documentos, extractos bancarios que mostraban transferencias a la cuenta de Méndez desde una empresa fantasma vinculada a Marcos, correos electrónicos encriptados con instrucciones detalladas para el encubrimiento, grabaciones de llamadas telefónicas donde Marcos daba órdenes a sus secuaces para manejar el problema Isabela. La evidencia era abrumadora, irrefutable. Cada pieza del rompecabezas que Elena había armado con tanto esfuerzo se desplegaba ante los ojos de la prensa, pintando un cuadro de traición y avaricia inigualable. Justo cuando Marcos intentó un último y desesperado intento de recuperar el control, intentando gritar que todo era un montaje, la puerta lateral del salón se abrió suavemente. Una figura delgada, con el cabello recogido y el rostro marcado por la vida en la calle, pero con una dignidad inquebrantable, entró. Era Isabela. Había venido. Había estado escuchando el reportaje en una radio vieja que había encontrado. Había escuchado las calumnias de Marcos, la voz de Alejandro defendiéndola. Había sentido una punzada de esperanza y de miedo. Dudó en venir, aterrada por la exposición, por el juicio, por la humillación, pero había un instinto, una fuerza que la empujaba, una necesidad de enfrentar a su pasado, de reclamar su verdad. A su lado, de la mano, estaban Leo y Sofía, sus pequeños cuerpos un ancla a la realidad. Cuando Alejandro la vio, su corazón dio un vuelco. Sus ojos se encontraron a través de la multitud, una mirada que contenía años de dolor, amor, pérdida y esperanza. Era un reconocimiento mutuo, una conexión inquebrantable que el tiempo y las mentiras no habían podido romper. Marcos la vio. Su rostro se descompuso aún más. Si cabe,
la viva imagen de la mujer que había intentado borrar. ¡Ella!, gritó Marcos, con la voz rasposa. Ahí está la estafadora, la que fingió su muerte. Alejandro ignoró a Marcos. Sus ojos estaban fijos en Isabela. Dio un paso hacia ella, luego otro. La multitud se abrió para dejarle pasar. Expectantes, susurrantes, los fotógrafos, frenéticos, disparaban sus flashes sin cesar. Isabela se mantuvo firme, sus ojos fijos en Alejandro. Había una mezcla de sorpresa y gratitud en su mirada, pero también un muro de dolor y resentimiento. Él había creído las mentiras. Él la había abandonado. Aunque no era su culpa, la herida seguía allí. Se detuvo a pocos metros de ella. El ambiente era casi insoportable, la tensión palpable. Parecía que todo estaba a punto de estallar, y en ese instante, en medio de todo el caos, ocurrió algo que nadie esperaba. El pequeño Leo, al ver a Alejandro, y al escuchar la voz grave y familiar que le había cantado canciones de cuna hacía mucho tiempo, una voz que resonaba con el mismo timbre que los recuerdos más tempranos y borrosos de su infancia, soltó la mano de Isabela. Sus ojos ámbar, idénticos a los de Alejandro, se iluminaron. Había una conexión innegable. Leo, que rara vez hablaba en público, que era el más reservado de los gemelos, dio un paso hacia Alejandro, luego otro. Su pequeña voz, clara y pura, rompió el silencio atronador. ¡Papá! El grito de un niño, una palabra, un reconocimiento inocente, que perforó el corazón de Alejandro y se clavó en el alma de todos los presentes. Las lágrimas que Alejandro había intentado contener con tanto esfuerzo brotaron incontrolables, no solo por la confirmación pública de su paternidad, sino por la simple verdad, la inocencia de un niño que, a pesar de todo, lo reconocía. Isabela, al escuchar a Leo, miró a Alejandro, luego a su hijo. Las defensas que había construido con tanto esfuerzo durante años se desmoronaron. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Había mantenido a los niños alejados de él, protegiéndolos del dolor y de la verdad. Pero en ese momento, la verdad más profunda había emergido del corazón de su propio hijo. La cicatriz en su muñeca pareció palpitar, el eco de un pasado que se negaba a ser olvidado. Alejandro, con lágrimas corriendo por su rostro, se arrodilló, extendió los brazos hacia Leo, quien corrió hacia él y se aferró a su cuello. Luego, Alejandro levantó la vista hacia Sofía, que se había aferrado a la pierna de Isabela, y le tendió la mano. Sofía, con una sonrisa tímida, también se acercó. Con un hijo en cada brazo, Alejandro se puso de pie. Se acercó a Isabela. Sus ojos se encontraron de nuevo, esta vez sin el muro de resentimiento, solo dolor, amor y una abrumadora necesidad de reconciliación. Isabela, murmuró Alejandro, su voz rota por la emoción. Lo siento por todo, por haberte perdido, por haberte creído muerta, por no haberte buscado lo suficiente, por no haber estado allí para ti y para nuestros hijos. Isabela no dijo nada. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. El peso de años de sufrimiento, de soledad, de lucha, se desvanecía en ese momento. Se lanzó a los brazos de Alejandro, sus cuerpos uniéndose en un abrazo que sellaba años de separación, de dolor, de mentiras. Los gemelos quedaron atrapados en el abrazo de sus padres, una familia reunida, rota, pero ahora sanando. La sala, que un momento antes había estado en silencio, estalló, primero, un murmullo de incredulidad, luego,
aplausos tímidos que se fueron haciendo más fuertes, transformándose en una ovación atronadora, lágrimas en los ojos de los periodistas, de los invitados, de la gente de la Fundación Vargas. La historia de la estafadora se había convertido en un conmovedor cuento de amor y redención. La humillación de Marcos Valdés, que intentaba balbucear excusas incoherentes mientras sus guardaespaldas lo contenían, fue completa. Su imperio de mentiras se había desmoronado ante la verdad innegable, ante el amor de una familia. La vindicación de Isabela fue total. No era una estafadora, era una superviviente, una madre, una esposa que había sido víctima de una cruel conspiración. Y Alejandro Vargas, el multimillonario, no era un tonto engañado, sino un hombre que había sido traicionado, y que ahora, con valentía, había desvelado la verdad y había recuperado a su familia. El abrazo de Alejandro e Isabela, con sus hijos acurrucados entre ellos, era la imagen final de un clímax que había liberado las emociones de todos, un testimonio de que el amor y la verdad siempre encuentran su camino, incluso en la oscuridad más profunda. El eco de los aplausos aún resonaba en los oídos de Alejandro e Isabela, un coro de vindicación que se sentía tan abrumador como el silencio previo a la confesión de Raúl Méndez. La conmoción en el Salón Esmeralda fue inmensa. Los periodistas, hambrientos de una historia, tenían ahora la exclusiva del siglo, no una calumnia, sino una épica de traición, amor perdido y redención. Mientras Alejandro abrazaba a Isabela y a sus hijos, las fuerzas del orden, alertadas por Elena, se movían discretamente entre la multitud. Marcos Valdés, pálido y sudoroso, intentó zafarse de sus guardaespaldas y huir, pero ya era demasiado tarde. Los oficiales lo interceptaron en el estrado. Marcos Valdés, queda usted arrestado por fraude, falsificación de documentos y conspiración para cometer un delito, declaró uno de los agentes, leyendo sus derechos. La cámara de un periodista capturó el momento exacto en que las esposas de metal frío se cerraron alrededor de sus muñecas, un final irónico para el hombre que había tejido una red de mentiras. La caída de Marcos fue tan rápida como su ascenso había sido sigiloso. La evidencia recopilada por Elena era contundente, no solo el testimonio de Raúl Méndez, quien, con la promesa de protección y una vida nueva, detalló cada paso de la conspiración, sino también un rastro digital innegable de transferencias bancarias, correos electrónicos encriptados y comunicaciones que lo vinculaban directamente a la falsa muerte de Isabela y a la manipulación financiera de la empresa de Alejandro. Los activos de Marcos fueron congelados, sus cuentas investigadas y su reputación, que había construido sobre cimientos de engaño, se desmoronó por completo. Aquellos que lo habían ayudado, cómplices menores en su esquema, también enfrentaron las consecuencias, algunos perdiendo sus empleos y sus carreras. La justicia, aunque tardía, había llegado para Marcos Valdés. En cuanto a Isabela, la reacción del público fue abrumadora. Las historias de los periódicos y los noticieros no hablaban de una estafadora, sino de una heroína. Su fortaleza, su resiliencia como madre, su dignidad en la adversidad, conmovieron a millones. La imagen de ella cantando en el parque, el acto de bondad hacia la anciana que se había viralizado, y el emotivo reencuentro con Alejandro y sus hijos, la convirtieron en un símbolo de esperanza. La primera noche que pasaron juntos en la mansión de Alejandro fue un torbellino de emociones. No era un regreso triunfal al lujo, sino un reencuentro íntimo,
lleno de cautela y de heridas aún abiertas. Los gemelos, Leo y Sofía, aunque inicialmente abrumados por el tamaño de la casa y el repentino cambio, se adaptaron con la asombrosa facilidad de los niños. Recorrieron los pasillos, maravillados, y por primera vez en sus vidas durmieron en camas blandas y cálidas, sin el temor del frío o la incertidumbre del mañana. Alejandro e Isabela, sin embargo, se movían con una delicadeza. Había demasiado dolor, demasiadas preguntas sin hacer. Esa noche, después de que los niños se durmieran, se sentaron en el balcón de la habitación principal, mirando las luces de la ciudad que antes parecían indiferentes, pero que ahora se sentían parte de su nueva vida. No sé qué decir, Alejandro, comenzó Isabela, su voz apenas un susurro, la cicatriz en su muñeca, oculta bajo la manga, parecía quemarle. Años, años de miedo, de soledad. Creí que me habías olvidado, que me habías abandonado. Alejandro tomó su mano, sus dedos ásperos acariciando suavemente los suyos, y yo viví con la culpa de tu supuesta muerte. Isabela, con la creencia de que me habías traicionado, de que te habías ido. Marcos se encargó de que cada pista, cada prueba, apuntara en esa dirección. Falsificó todo tan meticulosamente que mi dolor me impidió ver la verdad. Lo siento por no haberte buscado más, por no haber dudado lo suficiente de lo que me decían. Ella lo miró a los ojos, que ahora reflejaban una vulnerabilidad que nunca le había visto. ¿Sabes? Al principio, después de que me dejaran en ese callejón, desorientada y sin un céntimo, con los niños a cuestas, pensé en rendirme, pero los vi a ellos. Señaló hacia la habitación donde dormían Leo y Sofía. Eran la única razón para seguir. Cada día era una lucha por un trozo de pan, por un lugar seguro, pero también aprendí cosas. Alejandro, cosas que la vida en la cima nunca me habría enseñado. Él asintió, su mirada fija en el horizonte. Lo sé, te vi, te observaba desde lejos, tu fuerza, tu dignidad. Me avergonzaba de mi propia ceguera. Quise correr hacia ti, pero sabía que no era el momento. Tenía que desenterrar la verdad primero, para que nadie volviera a lastimarte. Hablaron durante horas, desenterrando los escombros de su pasado. Alejandro le contó cómo Marcos había manipulado la empresa, cómo había sembrado la discordia en la junta directiva, cómo había aprovechado su ausencia para consolidar su poder. Isabela le relató los detalles de su supervivencia, el miedo constante, las pequeñas bondades que había encontrado en el camino, las noches heladas, la lucha por cada día. ¿Y los niños, Alejandro? Preguntó Isabela, su voz aún cargada de preocupación. Son tuyos, lo sé, pero ¿cómo los criaste sin mí? ¿Los protegiste? Alejandro le explicó cómo, al despertar en el callejón sin memoria ni medios, se había encontrado con una mujer mayor, una ex enfermera de un hospital de caridad, que la había ayudado en los primeros días, cuidando de ella y de los recién nacidos Leo y Sofía. Había sido una lucha solitaria, pero Isabela había aprendido a ser madre en las condiciones más adversas, su amor instintivo supliendo todas las carencias materiales. Ahora, Alejandro sentía un torbellino de emociones al saber la verdad completa de cómo ella había logrado proteger a sus hijos. Él le narró los esfuerzos que había hecho para encontrarla en el pasado, la desesperación cuando todos los caminos parecían cerrados, el vacío que había dejado su ausencia. Las verdades eran duras, pero necesarias,
y cada confesión cerraba una herida. La reconciliación no fue instantánea, sino un proceso gradual, de pequeños gestos y conversaciones. Alejandro comenzó a dedicar su tiempo no solo a la reconstrucción de su imperio, sino a la reconstrucción de su familia. Organizó visitas a pediatras para los niños. Se aseguró de que tuvieran ropa nueva, juguetes, todo lo que les había sido negado. Pero más importante, les dio su tiempo, su presencia. Jugaba con ellos en el jardín, les leía cuentos antes de dormir y los escuchaba con una atención que antes solo reservaba para las reuniones de negocios. Isabela, por su parte, se encontró en un nuevo mundo. El lujo era abrumador al principio, pero no la cambió. Su espíritu seguía siendo el de una superviviente. Alejandro, conmovido por su resiliencia y su conocimiento de las necesidades de los más vulnerables, le ofreció una oportunidad que iba más allá de la simple comodidad material. Quiero que dirijas la Fundación Vargas. Isabela, le dijo Alejandro una tarde, mientras paseaban por los vastos jardines de la mansión, no como una figura decorativa, sino con poder real, tu experiencia, tu visión. Nadie entiende mejor las necesidades de estas personas que tú. Quiero que uses tu conocimiento, tu voz, para marcar una diferencia real. Podemos construir refugios, escuelas, programas de capacitación. Podemos darles una oportunidad. Isabela lo miró con sorpresa. Era más que una oferta de trabajo, era una oportunidad de dar un propósito a todo el sufrimiento que había soportado. Era la oportunidad de usar su pasado no como una carga, sino como una herramienta para ayudar a otros. La cicatriz en su muñeca, que antes le recordaba la traición, ahora parecía un mapa de su resiliencia, de su viaje. ¿Estás seguro?, preguntó Isabela, la incredulidad en su voz. Absolutamente. Confío en ti más que en nadie, y sé que juntos podemos hacer una diferencia, respondió Alejandro, una sonrisa genuina en sus labios. Su amor por ella, por su fuerza interior, se había renovado y profundizado. La Fundación Vargas, bajo el liderazgo de Isabela, comenzó una transformación radical. Ella se sumergió en el trabajo con una pasión inagotable. Utilizó su experiencia personal para diseñar programas que realmente funcionaran, que llegaran a las personas que más lo necesitaban. Estableció centros de apoyo para madres solteras sin hogar, programas de educación para niños de la calle y talleres de capacitación para adultos que buscaban reintegrarse en la sociedad. Alejandro, con su vasta red de contactos y su fortuna, se convirtió en el principal patrocinador, utilizando su influencia para conseguir apoyo de otras corporaciones y filántropos. Una noche, mientras trabajaban en los planos de un nuevo centro de acogida, Isabela y Alejandro se tomaron un descanso, sentados en el suelo de su estudio, rodeados de planos y documentos. Isabela le confesó: «Sabes, a veces, cuando miro a Leo y Sofía jugar y veo lo felices que son ahora, me doy cuenta de que cada dificultad, cada noche fría, cada lágrima, valió la pena. Me hizo la persona que soy, la que puede ayudarlos». Alejandro asintió, su mirada suave, y a mí me hizo darme cuenta de lo ciego que había sido. El éxito material no significa nada sin amor, sin propósito. Me hiciste ver el mundo de otra manera. Isabela, me diste a mis hijos y me devolviste el corazón. Su diálogo era una danza de confesiones y agradecimientos, un entrelazamiento de almas que habían sido separadas por la maldad, pero unidas de nuevo
por la verdad y el perdón. Ya no había un muro de resentimiento entre ellos, solo la comprensión mutua y un profundo respeto por el viaje del otro. La nueva calma no era una ausencia de desafíos, sino una paz forjada a través de la superación de la adversidad, una paz más profunda y significativa que cualquier cosa que hubieran conocido antes. Era la resolución de su pasado, la reconstrucción de su amor y la promesa de un futuro compartido, lleno de propósito y sanación. 5 años después, la brisa marina, fresca y salada, ondeaba las cortinas de lino blanco en el gran ventanal de la casa frente a la playa. No era la opulenta mansión de la ciudad, sino una residencia más cálida, más abierta, construida con la luz del sol y el sonido de las olas. Isabela Vargas, antes Castillo, sonrió al ver a Leo y Sofía, ahora de 11 años, correr descalzos por la arena, persiguiendo las olas que rompían suavemente en la orilla. Sus risas, claras y despreocupadas, eran la banda sonora de su nueva vida, una sinfonía de felicidad y paz. La transformación de la familia Vargas había sido profunda, trascendiendo el mero regreso a la opulencia. Alejandro, el magnate implacable, era ahora un hombre visiblemente más tranquilo, más presente. Había delegado gran parte de sus responsabilidades empresariales a un equipo de confianza, liberando tiempo para lo que realmente importaba a su familia y la Fundación Vargas. Ya no era el hombre consumido por el trabajo y la soledad, sino un padre y esposo cariñoso, un filántropo apasionado. Sus ojos, que antes reflejaban el peso de un dolor silencioso, ahora brillaban con una luz de propósito y amor. A menudo se unía a los niños en la playa, construyendo castillos de arena o simplemente observándolos con una profunda gratitud. Isabela, por su parte, florecía. El peso de la calle, del miedo y la soledad, se había desvanecido. En su lugar había surgido una mujer radiante, segura de sí misma y con un propósito inquebrantable. Dirigía la Fundación Vargas con una pasión que movía montañas. Bajo su liderazgo, la organización había crecido exponencialmente. No solo habían establecido refugios de vanguardia en varias ciudades importantes, equipados con aulas, centros de salud y programas de capacitación laboral, sino que también habían desarrollado una red de apoyo integral para madres solteras y familias en situación de calle. El Centro Amanecer, en la capital, era la joya de la corona de la fundación, una visión de Isabela hecha realidad. Había sido diseñado no solo para proporcionar un techo, sino para restaurar la dignidad y el propósito. Isabela pasaba gran parte de su tiempo allí, no en una oficina ejecutiva, sino interactuando directamente con las familias. Su experiencia personal le daba una perspectiva única. Ella entendía el miedo en los ojos de una madre que llegaba por primera vez, la desesperación de un niño hambriento, la vergüenza de un padre que había perdido su camino. Se había convertido en una mentora para innumerables mujeres, compartiendo no solo recursos, sino también su propia historia de resiliencia. Cada uno de ustedes lleva una fuerza interior que los trajo hasta aquí, les decía en las reuniones semanales, su voz suave pero firme. Y con la ayuda de la Fundación, podemos encender esa chispa de nuevo. Las mujeres la escuchaban, inspiradas por su camino, viendo en ella la prueba viviente de que la esperanza y un nuevo comienzo eran posibles. Un día, durante una visita al Centro Amanecer, Isabela se encontró con una joven madre llamada Clara, que había llegado con su bebé de meses. Clara estaba desanimada,
al borde de la desesperación. Isabela se sentó a su lado, le habló con calma, compartiendo su propia experiencia. Le contó sobre las noches frías, el pan duro, el miedo constante por Leo y Sofía. Hubo días en que pensé que no podría más, le confió Isabela, su mirada fija en el horizonte. Pero entonces miraba sus rostros y sabía que tenía que seguir luchando, tenía que darles un futuro. Clara, con lágrimas en los ojos, encontró consuelo y una renovada fuerza en las palabras de Isabela. Ese era el verdadero paying it forward, tralaicho joy, de Isabela, no solo la donación de recursos, sino la entrega de su propia experiencia, de su empatía, para levantar a otros. Alejandro, por su parte, se había volcado en el apoyo de las iniciativas de Isabela. Utilizaba su vasta red de contactos empresariales para obtener financiación, para convencer a otros multimillonarios de invertir en programas sociales, transformando su fortuna en una fuerza para el bien social. Sus negocios prosperaban, pero ahora, con una ética renovada, con un enfoque en la sostenibilidad y la responsabilidad social. Ya no era solo una cuestión de ganancias, sino de impacto. La relación entre Alejandro e Isabela se había solidificado con el tiempo, forjándose en el crisol de la adversidad. Su amor, que había sido puesto a prueba de la manera más brutal, había resurgido más fuerte y más profundo. Habían aprendido a comunicarse con una honestidad brutal, a apoyarse mutuamente, a celebrar las pequeñas victorias y a enfrentar juntos los desafíos. Los niños, Leo y Sofía, eran el centro de su universo, creciendo felices, seguros y conscientes de la importancia de la compasión. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados, Isabela y Alejandro caminaban por la playa, tomados de la mano. Los niños jugaban más adelante, sus siluetas recortadas contra el brillante horizonte, la arena tibia bajo sus pies, el suave murmullo del océano. Todo hablaba de paz. Isabela se detuvo y miró a Alejandro. Nunca pensé que este día llegaría, dijo, su voz llena de emoción. Pensé que mi vida terminaría en un callejón, sola, luchando. Alejandro le apretó la mano. Y yo pensé que nunca recuperaría lo que perdí. Pero la vida, a veces, nos da segundas oportunidades. Isabela, y lo nuestro, esta familia, es mi segunda oportunidad, mi primavera, y tú eres el sol que ilumina mi vida. Isabela sonrió, sus ojos llenos de lágrimas, pero de alegría. Llevó su mano a la muñeca, donde la pequeña cicatriz, casi imperceptible, se encontraba. Ya no era un recordatorio de dolor o traición, sino de resiliencia. Era una marca de supervivencia, un mapa de su viaje, de la oscuridad a la luz, del sufrimiento a la plenitud. Era la historia de una mujer que había perdido todo y lo había recuperado, no solo para ella, sino para compartirlo con el mundo. La última imagen es la de Isabela y Alejandro, con sus hijos tomados de la mano, caminando por la playa, el sol poniéndose a sus espaldas, proyectando sus siluetas unidas como una sola. Las olas acariciaban la orilla, lavando las huellas del pasado y abriendo el camino hacia un futuro ilimitado. La cicatriz de Isabela, una pequeña línea bajo su piel, se perdía en la vasta belleza del océano, simbolizando no solo su propia redención y felicidad, sino la esperanza y la posibilidad de un nuevo comienzo para todos aquellos que, como ella, alguna vez creyeron que sus historias habían terminado. Su viaje no había sido solo un reencuentro de una familia, sino la renovación de una promesa que el amor,
la verdad y la bondad siempre encuentran su camino, y que incluso de las cenizas de la traición puede nacer una primavera más brillante. Si esta historia conmovió tu corazón, si te recordó que el coraje puede alterar destinos y que la luz siempre encuentra un camino incluso en la oscuridad más profunda, por favor, deja un comentario. Comparte esta historia con aquellos que necesitan inspiración. Dale me gusta, suscríbete y activa la campana para no perderte nuestras próximas historias.